Mi mañana empezó a las 6, con todos los internados que tengo. Encima yo hoy al Cuyen llego re tarde, así que me quedo acá en casa porque en el hospital es difícil, es muy poco probable que les pueda dar la clase. No tengo espacio. Bueno, esto como fue esto me lo había pedido un grupo de estudiantes hace 1 o 2 años atrás, y también se me colaba, esto lo damos en el Cuyen, un grupo de enfermería que iba a trabajar con diálisis, o que estaba interesado en trabajar con diálisis, y un grupo de enfermeros que hacía geriatría. Entonces, bueno, van a ver que algunas cosas son muy simples para ustedes, pero bueno, lo junté en uno. Pero básicamente a ustedes les importa lo último, que es la diferencia. Yo creo que acá no lo puedo agrandar. ¿Qué me está sucediendo? ¿Ahí se ve mejor? Bien. El recuerdo de la anatomía, yo creo que ustedes, chicos, ya esto lo tienen que saber. Pero bueno, yo sé que algunos se confunden entre pelvis y cálices. Pelvis, como ustedes lo ven, esto grandote, los cálices son los más chiquititos. Y acá la importancia para nosotros la biopsia es la diferencia entre médula y corteza, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá. Si nosotros hacemos este triangulito, ¿usted ve mi cursor? Sí, pero Sí, se ve. Nosotros le cortamos una cuña al riñón. No, me fui porque estaba pensando en el riñón ecográfico de la biopsia, pero que es algo, el power que le estaba armando para las biopsias renales, con las glomerulopatías. Pero bueno, ya lo voy a terminar y después, si ustedes quieren, háganme acordar y se los paso. Vamos a tener esto. Esto, ahí lo perdí, es corteza y médula renal. ¿Qué es importante acá? Cuando hacemos la biopsia. Cuando nosotros hacemos la biopsia, hacemos el seguimiento por ecografía, y siempre nosotros vamos a apoyar la aguja sobre la corteza renal, sobre la cápsula, para ahí hacer el disparo. Nosotros ya no tenemos que pincharlo nosotros al riñón como antes, que era un desastre. Ahora tenemos una pistola automática. Entonces, ¿la pistola qué va a hacer? Cuando nosotros apretamos, va a sacar un pedacito de aguja y la va a introducir de nuevo a la vaina. Entonces, por eso lo importante es que nosotros estemos o apoyados sobre sobre la corteza renal, o a lo sumo un poquitito adentro, si por ahí queremos perforar nosotros la corteza, todo sea el caso distinto, ¿no? Pero para que una vez que dispara nuestra pistola, el disparo se haga siempre dentro de corteza, porque si no nos va a servir. Vamos a tomar médula, y recuerden que los glomérulos los tenemos acá, ¿no? En la médula tenemos únicamente túbulos y vasos, entonces no nos va a servir. Bueno, recordando el glomérulo. Arteriol eferente, aferente, todo el penacho glomerular, como le llamamos nosotros, hoja visceral y parietal de todo, de los vasos, de la cápsula. Esto es importante porque a veces acá, en donde a nosotros en las biopsias de la glomerulonefritis nos informan a dónde están los depósitos. ¿Se acuerdan que hablamos que necesitamos inmunofluorescencia? Bueno, los depósitos de complemento, inmunoglobulina, si está en la hoja visceral, en la parietal, interno, externo, bueno, todo eso a nosotros nos da mucha información, que para ustedes es mucho. Bueno, es un riñón que nos acompaña a nosotros siempre. No sé dónde lo sacamos, pero todos los nefrólogos lo usamos como un riñoncito muy simpático. Bueno, dentro de las funciones, recuerden, equilibrio hidroelectrolítico, eliminación de todo lo que necesitamos eliminar, excreción de las sustancias extrañas, no es un término para ustedes, pero se lo puse para enfermería, regula la presión arterial, la secreción de eritropoyetina, la secreción del 1,25 dihidroxicolecalciferol y la gluconeogénesis. Estos son los cambios que encontramos en el riñón del anciano. Cambios fisiológicos. Disminuye la masa renal total. Hemos visto que de un peso habitual de 250 gramos llegan hasta pesar hasta 180 gramos en la pieza, ¿no? Bueno, va aumentando con el paso de los años la fibrosis intersticial y la esclerosis de los glomérulos. Va disminuyendo el flujo sanguíneo renal, esto por la aterosclerosis que vamos a tener todos en algún momento.
Se altera también la función de los túbulos, entonces vamos a ver alteración en la conservación y en la excreción de sodio, vamos a ver alteraciones en la concentración y dilución de la orina, en el metabolismo del potasio y en la acidificación urinaria, y vamos a tener como fisiológico la disminución del filtrado glomerular aproximadamente de 1 mililitro por año. ¿Recuerdan cuánto le habían dicho que podían disminuir en el diabético con proteinuria? Hasta 11, ¿se acuerdan? Lo fisiológico sería 1. Bueno, en cuanto a la disminución de la masa total, ahí les hago una comparación entre una ecografía de un riñón de un joven, de un adulto joven y de un paciente anciano. Fíjense la gran diferenciación córtico-medular que tenemos acá, perfectamente bien, y fíjense que acá sí, si bien vemos una corteza, vemos que está mucho más hiperecogénico este riñón, ¿no? Esto es lo que nos está mostrando fibrosis. Y me gustó esta fotito porque acá encontré un quiste. El quiste renal también tiene relación con los años, ¿no? A partir de los 50, 55 años empiezan a aparecer quistes, que son quistes simples, hasta 3 por riñón lo vamos a llamar quiste simple, que no tiene ningún significado patológico, ¿no? Pero sí sabemos que es un paciente de más edad. Si ustedes ven esta ecografía, tienen que saber que este es un paciente añoso, ¿no? Capaz si no estaría el quiste, podríamos decir una insuficiencia renal crónica, pero ya con quiste sabemos que es un paciente mayor. La fibrosis intersticial la vimos en esa ecografía recién, y esclerosis glomerular, pero acá se las muestro como la anatomía patológica. Fíjense la diferencia entre este que es un glomérulo normal y un glomérulo con fibrosis, ¿no? Fíjense este que está fibrosado prácticamente completo. Esto como para que vean un poquito de cosas, porque yo sé que no ven mucha anatomopatología, a nosotros nos encanta. Esto sería un glomérulo normal, fíjense el espacio que hay entre la cápsula y el penacho glomerular, y fíjense esto, donde prácticamente no hay células. Vieron que acá todos los puntitos negros son células, son núcleos. Fíjense acá prácticamente no hay nada de célula, está todo hialino, todo esclerótico. Acá está más o menos intermedio. Estos son tubulitos. Estos acá son todos tubulitos. Esto sería un túbulo lindo. Acá son ya más esclerosados. Bueno, la disminución del flujo sanguíneo renal secundario a la aterosclerosis frecuentemente también es uno de los responsables de los daños que tenemos, ¿no? Y acá siempre comparando glomérulos normales, túbulos y vasos, fíjense acá, una esclerosis del glomérulo. Esto es una semiluna, ¿cierto? Acá tenemos el glomérulo y acá tenemos la esclerosis extracapilar, y fíjense en que se transformó, ese glomérulo está totalmente colapsado, no sirve para nada. Fíjense la diferencia con esto. Y acá tenemos la arteria con toda esta zona de aterosclerosis. Fíjense cómo se ha disminuido el calibre, ¿no? Bueno, todo eso va a producir los daños que vamos a ver en el riñón del anciano. Bueno, y la disminución del filtrado glomerular a razón de 1 mililitro por año fisiológico, lo que le estoy diciendo. Acá hablamos de las fórmulas, que esto ya lo vimos. El más utilizado es el MDRD4 por la simpleza, ¿no? Recuerden que usamos edad, sexo, creatinina y raza, pero lo más indicado sería usar el CKD-EPI. El Cochrane Golf se lo puse a ver, si no tenemos a mano nada para calcular la MDRD o el CKD, bueno, podemos usar la de Cochrane, que es 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina. Esa ya está menos usada, pero bueno, en el caso que no tengamos las calculadoras para hacer el MDRD o el CKD. Esto ya lo vimos en crónico, ¿se acuerdan? La insuficiencia renal crónica.
Bueno, acá de acuerdo al filtrado, si tiene o no proteinuria, ¿dónde lo pondríamos? A nuestro paciente. Profe. Sí. Para el examen. ¿Cómo? A la clasificación esa hay que saberla para el examen. Sí. La clasificación de enfermedad renal crónica, sí, más o menos tienen que saberla. Sí. También me gustaría que no se olviden de la proteinuria, ¿no? Que no solamente la clasifiquemos por el filtrado, por eso esto es importante, sí. Entonces, una vez que encontramos un paciente anciano que tiene menos de 60 mililitros minuto de filtrado glomerular, ¿qué decimos? ¿Es una insuficiencia renal crónica o es una disminución fisiológica de su filtrado glomerular? Y no crean que muchas veces es fácil hacer ese diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a definir la enfermedad renal crónica en el anciano? Un descenso de menos de 60 mililitros minuto por más de 3 meses. Pero, en este caso, al ser un anciano, como no sabemos, póngale, tiene 80 años, tenemos que buscar otros marcadores de daño renal, a diferencia de la persona joven. Tenemos que buscar si nuestro paciente tiene anemia, si tiene proteinuria o microhematuria, o microalbuminuria también. Si tiene hiperpara secundario, recuerden que les dije que a veces cuando no sabemos, lo vemos por primera vez al paciente y vemos que tiene una creatinina de 4 y no sabemos si es agudo o crónico, tenemos que ver si es hiperpara. Si tiene hiperpara, es crónico. Si no tiene hiperpara, no descartamos la enfermedad renal crónica o, bueno, o alguna alteración en el sedimento de la orina como la microhematuria que les decía recién. También tenemos que buscar en este paciente si tiene otra patología que lo haya llevado a la enfermedad renal crónica. Como les pongo siempre a la cabeza, hipertensión y diabetes. Pero también en el anciano tenemos que buscar la insuficiencia cardíaca, la obstrucción de la vía urinaria. Recuerden que el adenoma de próstata por ahí nos produce un cuadro obstructivo parcial, pero le hacemos una ecografía y tiene una dilatación urétero-pielocalicial, tumores, los fármacos sobre todo. Y acá les doy, por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente de 72 años, con una creatinina de 1,20, podemos decir que esa creatinina está normal o no. ¿Qué les parece? Sí, pero si le vamos a calcular un filtrado por MDRD o por CKD, vamos a ver que tiene por debajo de 60. Entonces, en los pacientes añosos, no se queden solamente con el valor de creatinina, porque a pesar de la creatinina que nos dé normal, vamos a encontrar que el filtrado puede estar bajo. Y acá les hice un cuadrito práctico para diferenciar el envejecimiento renal o la caída fisiológica del filtrado de la insuficiencia renal crónica. El volumen circulante va a ser normal, porque el paciente, a pesar de tener caída del filtrado, va a poder manejar líquidos, cosa que no nos va a pasar con la enfermedad renal crónica. El paciente anciano va a tener una tendencia a deplesionar el sodio, en cambio, en la insuficiencia renal crónica va a tener a retener sodio, ¿no? Por la disminución del filtrado, por eso también el volumen circulante va a estar aumentado. El envejecimiento renal va a tener tendencia a retener potasio, que esto a ver, si tiene, en el renal crónico va a depender del filtrado que tenga, ¿no? Y en el envejecimiento renal, si bien va a tender a retener, es poco probable que llegue a ser hiperpotasemias severas como lo haría la insuficiencia renal crónica. Esa es una diferencia que ustedes quiero que tengan. Puede tener un leve aumentado el potasio, pero no va a ser hiperpotasemias severas como la insuficiencia renal crónica. Bueno, el abuelito va a tener un ácido base normal, en cambio el renal crónico va a tender a tener una acidosis metabólica leve, pero la va a tener. Si podemos dosar eritropoyetina, vamos a ver que la eritropoyetina está normal en el anciano y por lo general no va a tener anemia, salvo que tenga alguna enfermedad que lo predisponga. Nuestro paciente renal crónico va a tener disminución de eritropoyetina y va a tener anemia, por ende.
Si podemos dosarle todo el metabolismo fosfocálcico, nuestro paciente anciano va a tener calcio, fósforo, D3 y pH normales. El paciente renal crónico no, tiende a tener hipocalcemia, hiperfosfatemia, disminución de la D3 y la PTH aumentada o normal, pero bueno, pues, si está aumentada, como les dije yo, es diagnóstico. Hay una enfermedad ósea adinámica en el renal crónico que no tiene PTH aumentada. Nuestro abuelito va a tener un aumento de la urea urinaria, cosa que no va a tener el renal crónico. Y bueno, y la reserva funcional, eso es difícil de evaluar. Lo pongo para que lo tengan informativo nomás, pero no, a ver, a nadie le vamos a dar una sobrecarga proteica para ver si ese paciente tiene reserva funcional o no, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haría? Un riñón normal, si vos le das una sobrecarga proteica, aumentaría el filtrado, y un riñón enfermo no, pero bueno, eso no se usa en realidad, esto es solo a manera informativa, o si lo leen por ahí en algún libro. Pero bueno, lo que yo quiero que sepan acá es que no podemos hacer un diagnóstico de enfermedad renal crónica en un paciente añoso solamente por el filtrado, ¿no? Tenemos que buscar sobre todo estos otros parámetros bioquímicos que son los que nos van a hacer la diferencia entre un riñón, disminución del filtrado por enfermedad renal o disminución del filtrado por años, solamente por años. Bueno, los factores del mal pronóstico asociados a enfermedad renal crónica en ancianos son exactamente los mismos que en cualquier paciente renal crónico, la proteinuria. La diferencia, la insuficiencia cardíaca, vamos a tener más insuficiencia cardíaca en un paciente añoso que en un paciente joven. Los episodios de fallo renal agudo, como partimos de riñones con filtrados menores a 60, cualquier cuadro de deshidratación, de obstrucción urinaria, de infecciones urinarias va a ser más grave en el paciente añoso. Entonces, cada episodio de fracaso renal agudo puede que haga que no recupere su función renal basal, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y la hiperuricemia, como en cualquier paciente, es otro factor de riesgo para la enfermedad renal crónica y para la progresión. Los factores de riesgo, volvemos a lo mismo, de progresión a enfermedad renal crónica son los mismos. La etiología, la hipertensión, la diabetes, la proteinuria como más importantes. Todos los demás son exactamente los mismos que en el paciente no añoso o en el paciente joven. Y bueno, y en estos pacientes, en el paciente anciano con enfermedad renal crónica, si ya le diagnosticamos enfermedad renal crónica porque encontramos en los otros laboratorios todo lo demás, vamos a ser más conservadores, ¿no? que en el paciente joven. Porque bueno, porque hemos visto que estos pacientes, a pesar de tener filtrado de 10 o menos, están muy bien clínicamente. Entonces, por ahí tenemos que evaluar costo-beneficio de poner a nuestro paciente añoso en diálisis. Todo va a depender qué enfermedad de base tiene, si este paciente puede controlar el estado de hidratación, porque a veces están muy bien clínicamente, pero se sobrecargan, entonces tenemos que ponerlo en diálisis sí o sí. Pero antes tenemos que restringir el sodio, tenemos que restringir el líquido. Pero bueno, todo esto en el contexto de qué paciente anciano tenemos, ¿no? Porque como les decía, si tiene una insuficiencia cardíaca severa, digamos, con una fracción de eyección muy, muy, muy alterada, y bueno, capaz que ese paciente sea un candidato para diálisis, ¿no? Y otra cosa que está un poco discutido es la necesidad o no de darle dieta hipoproteica al paciente anciano, porque bueno, porque se desnutren fácilmente, y bueno, eso nos llevaría a un mal pronóstico. Ahora, recuerden que muchos estudios están hechos en pacientes ancianos, no en su domicilio, sino en hogares.
Entonces ustedes saben lo que son los hogares de ancianos, ¿no? Un desastre. Comen poco, la comida por ahí no es la que se requiere, entonces por eso está discutido. Ahora, si lo haríamos en un paciente que está en su casa, controlado por su familia, que le están dando de las 4 o 5 comidas o 6 por día que requiere, bueno, ahí sí podríamos indicarle dieta hipoproteica. Bueno, esto ya lo vimos en insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son los tratamientos sustitutivos que le vamos a dar a un paciente anciano? La hemodiálisis. No tienen buena tolerancia a la hemodiálisis los pacientes. No les gusta, sufren, se deprimen. Bueno, esto ya lo vimos también en enfermedad renal crónica, como es el circuito de fístula o prótesis a filtro. Esto creo que les puse la misma foto, si no me equivoco, porque es la más linda que tengo. Fístula versus prótesis. Siempre recuerden que la fístula es mucho mejor para el anciano y para el joven. Se infectan menos, se tapan menos, duran más. Y la fístula, mejor dicho, el acceso vascular es la vida del paciente. Sin acceso vascular, el paciente no se puede dializar y ahí tenemos los graves problemas. Este también lo vimos, catéter semipermanente, tunelizado hacia la región de pliegue submamario. Ese es el catéter este es un yugular, catéter transitorio, no me salía la palabra. Estos son catéteres que lo ponemos y lo podemos seguir usar en el momento. Lo colocamos por punción con parámetros anatómicos, no necesitamos más nada que eso, lo ponemos nosotros los nefrólogos, lo ponemos ante las insuficiencias renales agudas o una crónica reagudizada sin acceso vascular. Lo bueno de este catéter es que lo colocas y lo podés empezar a usar. Los catéteres estos se tapan, se infectan y es una conexión del exterior a la vena, en este caso yugular, así que las infecciones del catéter son graves, nos pueden dar una sepsis con impactos en cualquier lado. En los primeros mundos, estos accesos vasculares se usan para una diálisis, sobre todo si es femoral. Lo podemos poner yugular, lo podemos poner en vena femoral. Antes se usaba subclavia, hoy en día la subclavia no se usa más porque se estenosa y después no podemos hacer fístulas en ese brazo. Pero sepan que en los primeros mundos el femoral se usa para una sola diálisis y el yugular se usa para 3 a lo sumo. Pero bueno, nosotros a veces lo usamos meses y meses y meses porque no logramos que le hagan el acceso vascular definitivo. El barbijo del paciente no es solo por COVID. El barbijo del paciente siempre usamos, cuando no había COVID, barbijo para evitar la contaminación lo más que se pueda. Eso se usa en un campo estéril. Y el único que lo puede tocar a ese catéter es el enfermero de diálisis. Después se le pone un parche. A veces usamos parche con antibiótico para evitar la infección del orificio. Y después se tapa con gasa estéril y no se toca. Bueno, el de DPCA ya lo vimos. Nuestra membrana peritoneal, que acá está dibujada en rojo más oscurito, es lo que va a hacer de filtro. El paciente lo hace cómodamente en su casa. 4 cambios por día, a cada 6 horas aproximadamente. Tiene mejor tolerancia hemodinámica, sobre todo, esto habría que pensarlo en un anciano con insuficiencia cardíaca, y en un anciano que no les gusta ir a la clínica. Lo que pasa que acá los cambios se los tendría que hacer algún familiar, porque por ahí el anciano está limitado por la motilidad y por la visión, ¿no? Entonces tenemos que contar con familia que le haga los cambios al anciano. Foto del catéter colita de cerdo se llama con todos los orificios acá que ustedes pueden ver, todo orificio, y cómo le quedaría al paciente. Nosotros le indicamos un cinturón, es un cinturón como elastizado y el catéter lo ponemos ahí al medio, cosa que no le incomode. Después ellos pueden hacer vida normal con esto, hasta pueden ir a la playa. No. La maquinita que hace los cambios sola es una muy buena indicación para el paciente anciano, porque a veces el paciente joven no logramos buenos laboratorios haciéndole solamente cicladora nocturna. Esto hace a la noche. Cuando el paciente se va a dormir, la máquina hace todo sola.
En el paciente joven muy pocas veces llegamos a tener un laboratorio bueno, así que tenemos que indicarle cambios manuales durante el día. En cambio, en el anciano sí, muchas veces con cicladora nocturna anda bien, no necesitamos cambios diurnos. Entonces el familiar no tiene que esclavizarse, hacerle cambios, ¿se entiende? Lo conecta a la noche cuando lo acuesta a dormir y lo desconecta a la mañana cuando lo levanta el abuelito. Las complicaciones. Las complicaciones de la hemodiálisis, bueno, la hemodiálisis es la de la máquina, recuerden. Hipotensión, calambre, puede haber sangrado el acceso vascular, los pacientes abuelitos tienen más sangrado, trombosis del acceso vascular, entonces en ese caso hay que poner un catéter y dializarlo por el catéter hasta que se resuelva la trombosis de la vena o de la prótesis. Las infecciones de la fístula se pueden tratar con antibióticos y ver qué pasa. Por lo general la fístula infectada es fístula tapada, ese es un lema nuestro, pero si se infecta la prótesis es grave, se puede romper, puede sangrar y por lo general hay que sacarla, no se puede esperar mucho, hay que hacer una cirugía, remover la prótesis y bueno, después planificar otro acceso vascular. El hematoma subdural es más frecuente en ancianos porque recuerden que nosotros las 4 horas de diálisis se hacen con heparina. Por lo general se hace un bolo de heparina de 4.000 unidades. Esto es general. En el anciano se recomienda un poquito menos y después se hace 1.000 unidades horarias para mantener el circuito extracorpóreo, digamos, que no se coagule. Entonces hay mayor riesgo de hematomas subdurales y por lo habitual se hace menos heparina. Bueno, las de nutrición en el anciano, como les contaba, y el abuelo no se adapta a ir. Imagínense que un abuelito muy viejito es terrible sacarlo de su casa. Entonces lo sacamos de su casa, va en una ambulancia o en un taxi con otras personas, tiene que estar en una clínica donde hay 20 y pico de pacientes haciéndose diálisis en el momento, tiene que ver que se descomponen. Ellos no se adaptan muy fácilmente. Por eso por ahí le indicamos si tienen familia continente una diálisis peritoneal. Eso es, DPCA es diálisis peritoneal continua ambulatoria y diálisis peritoneal automatizada, o sea, con la máquina, con la cicladora nocturna. Y las complicaciones son la peritonitis y con cada peritonitis tenemos fallo de la ultrafiltración porque cada vez vamos perdiendo capacidad del peritoneo para filtrar. ¿Voy muy rápido? No, profe, está bien. ¿Vamos bien? No. Sí. Bueno, y el trasplante. Antes se contraindicaba el trasplante al principio del trasplante a mayores de 60, después a mayores de 70, después a mayores de 80, ahora ya no hay contraindicación en pacientes añosos. Siempre tenemos que ver costo-beneficio, como digo siempre. El criterio all to all es riñones, o sea, donantes viejos a receptores viejos. Antes, un paciente mayor de 60 años se descartaba como donante, hoy no. Obviamente que ese donante de 70 ese riñón no se lo vamos a poner a un paciente de 20, pero sí a un paciente de 70, 75, 80 años, ¿no? Eso se puede llamar all to all o criterios expandidos en cuanto a la edad. Si bien el paciente trasplantado tiene mejor sobrevida que en diálisis por todo esto que yo les contaba, las mayores complicaciones y la poca adaptación, los pacientes lloran las 4 horas en los sillones, lloran, no quieren ir más, no quieren dializarse más. Y por ahí es la familia que dice, no, vos tenés que ir porque te vas a morir. Y el pobre viejito dice, déjenme morir, yo no quiero hacer esto nunca más. Por ahí le ponemos menos de 4 horas o 2 veces por semana, pero bueno, no se adapta. Pero tenemos que tener en cuenta que el paciente añoso tiene mayor mortalidad los primeros 3 meses, por causas cardiovasculares, porque posiblemente ya venga con una enfermedad cardiovascular severa, o por causas infecciosas. También tienen mayor riesgo de rechazo y mayor incidencia de neoplasias, ¿no? Y otra cosa es que los mayores de 80 años tienen mucha mortalidad perioperatoria, pero como cualquier paciente que ustedes le van a hacer una cirugía.
cualquier paciente mayor de 80 años, ustedes saben que tiene mayor mortalidad perioperatoria, de lo que fuere, y el trasplante no es una excepción, ¿no? Así que en definitiva, nuestros pacientes ancianos van a perder 1 mililitro, vamos a ponerle 1 mililitro minuto por año, que eso es lo fisiológico. Si el paciente va a tener proteinuria, va a perder más. La proteinuria va a ser por otra enfermedad renal, ¿no? Los factores de mal pronóstico siguen siendo los mismos, sobre todo la proteinuria, pero en la insuficiencia cardíaca, estos pacientes tienen mucho más insuficiencia cardíaca que los pacientes más jóvenes. Y todos los episodios de fracaso renal agudo relacionados con las complicaciones, deshidratación y sobre todo infecciones o episodios obstructivos, sobre todo en los hombres. Y bueno, y estos pacientes que tengan caída del filtrado, pero con un factor de mal pronóstico o con otro factor, proteinuria, hematuria, diabetes, bueno, habría algún beneficio con un seguimiento nefrológico más seguido, digamos. No quiere decir que lo planifiquemos para diálisis, pero sí que tengan controles por un nefrólogo cada tanto, aparte de su médico de cabecera, ¿no? Y ahí nos hacemos la propaganda nosotros. Yo creo que seguimos. El paciente que le indicamos diálisis, esto es tratamiento sustitutivo renal. Ahí incluimos diálisis peritoneal y trasplante renal. Hay más riesgo de complicaciones, como les dije yo, sobre todo en la hemodiálisis. Muchas veces, poniendo a un paciente en diálisis o en hemodiálisis o en trasplante renal, no mejoramos la mortalidad de todas las enfermedades que lo llevaron a fallo renal, pero sí la calidad de vida. Es mucho mejor la calidad de vida en diálisis peritoneal para el anciano que en hemodiálisis, por la adaptación que yo les decía. En el caso de diálisis peritoneal, el paciente no sale de su casa. Y por supuesto que trasplante, mejor la calidad de diálisis, aunque no va a sobrevivir más tiempo, ¿no? Y como les decía yo, ¿qué tratamiento elegir? Lo tenemos que evaluar con toda la familia para ver con qué le vamos a mejorar la calidad de vida. No nos vamos a pensar en trasplante, porque sí, el trasplante por ahí es mejor para una persona de 30, 40 años, pero no para un anciano de 80. Por ahí tenemos que entre todos y entre la familia definir, primero si es candidato a un tratamiento, porque muchas veces un paciente de 90 años con 7, 8 de filtrado, que está en una cama, comiendo poquito y demás, con un tratamiento clínico o médico conservador nos alcanza. Si tenemos que llegar a la opción de la diálisis o del tratamiento sustitutivo, bueno, esto tiene que ser